Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Acá estamos a la pantalla de Extra en vivo para contarles toda la información en esta semana que recién arranca, que ya se va yendo febrero y descontando los días para el viernes, que va a ser la apertura finalmente del periodo ordinario. A ver si exactamente me dejaron abierta acá, pero me dejaron abierta una puerta, pero por la oreja. Es una cosa rarísima. ¿Qué cosa extraña? ¿Viste? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, Bien. gracias. ¿Cómo andas, ¿Cómo estás, Seba? Mary? ¿Cómo ¿Bien? va? Bien, ¿Cómo todo nos bien. trató el fin de semana, la lluvia, este día otoñal que costó? No sé A mí me preocupa mucho el tema mosquitos. Sí, Primero no que para soy menos. paranoico de las enfermedades, pero al margen de eso, qué molesto que estaba, ¿no? No, sí, son Sí, no, es una plaga insoportables. que, no sé, creo que es inédito. No sé si los veranos anteriores había sucedido algo así. Siempre hay en verano, cuando se elevan las temperaturas, aparecen los mosquitos. Pero este No, pero año esto es tremendo. aparecieron una densidad que no registra antecedentes, Sí. ¿no? O sea, me metí en una pileta, pese a que ayer estaba medio fresco. y Mirá, era como qué estar... coraje. Tenías que tener la cabeza abajo del agua, Sí. ¿no? Para que no te picaran. Sí, sí, Y total, ahora, total. después de esta lluvia, ustedes saben que los mosquitos gustan mucho de estos climas Les así, encantan. pringosos, húmedos. Sí, húmedos, así. Entonces, como, no sé, para mí como que no Sí, son... sí, Bueno, se pero van en a algún potenciar momento las- se tiene que cortar, ¿no? Siempre se Tendrá termina. el frío alguna Se vez, les, en algún se les momento. corta la partida enseguida a los mosquitos, ¿eh? ¿Vos decís? La partida presupuestaria para salir a Recorte. comer. Sí, Tampoco hay partidas para los mosquitos. No hay Bueno, partida no hay para los plata, mosquitos. che. No, por eso te digo. Escúchame, conseguí el repelente este fin de Bien. semana en un supermercado en un precio Razonable. razonable, porque me fijé en la aplicación esta de compraventa y estaba... Hay que recorrer. hay Recorrer que- góndolas. ya lo decía la mismísima Alita de Lázaro. Sí, hay que recorrer. Conseguí, estaba el verde y el Ajá. naranja. El verde es el más caro. Yo fui por el naranja porque es fin de mes, ¿viste? Tampoco Claro. me daba para los verdes. Claro, no, Muy Si bien, te da muy bien. para el... Uy, dije bueno, igual saben que... Porque si te da tiene para el un olor repelente... distinto, ¿no? No, me O algo parece así, que... una Bueno, fórmula distinta. puede ser. Si te ¿Sirvió? da... ¿Te dejaron de picar los mosquitos? ¿O- Sí, sobreviví bastante bien el fin de semana, a pesar de que no estuve en una pileta, pero estuve al aire libre y sobreviví bastante bien. Bueno, no todos somos afortunados como Pablo, que estuvo en una pileta, No, pero... yo porque me le metí garra al Club, fuiste al verano. club. No. Pasé por lo de mis viejos que tienen... Fui con mi hija, ¿Cómo nos no metimos. nos invitaste? Ah, bueno, ya están invitados. Próximo Claro. domingo. Decime barrio. ¿Me pasás Localidad. a buscar también? Zona norte. ¿Me pasás a buscar ¿Te también? paso a buscar? No, qué Olvídate. comodidad. Olvídate. ¿Nominalizaron la SUBE? ¿Hicieron el Eh, trámite de nominalización de la SUBE? No, porque yo tengo No. chofer privado, Pablo Ah. Valera. No. Claro. Yo también hice ese deber y lo conseguí. Ajá. Pero no está tan fácil, ¿eh? Ujú. Después les... Yo no hice nada, pero Mira cómo- yo no hice nada, pero entiendo que Porque fin ya de la semana. tenía desde antes nominalizada en algún momento. yo no sé O- porque, no sé, en mi casa hay como un tráfico de subes, entonces ya no sé Sí. cuál es ¿Cuál es cuál? cuál. Y... Bueno, importante Sí, porque te agarro la están sube. habiendo Sí, aumentos, ¿no? De las tarifas Pues- de transporte a Sí. partir de, bueno, Marzo. una serie de medidas. Sí, ya el colectivo se fue a 300 pesos. Creo que la tarifa mínima en el AMBA es 270, pero para hacer 10 cuadras que nadie Claro, hace. sí. Así que de Para eso me la 300 hago pesos para caminando. arriba. Y bueno, van a haber revisiones de las escalas tarifarias y seguramente van a seguir aumentando. En la ciudad de Buenos Aires el subte se va a ir a 500 y pico de pesos ya dentro de poco y Sí. hacia junio 700. va a estar en 750 pesos, así que hay que tener la SUBE Nominalizada. nominalizada, todo. La vida nominalizada, Sí, sí, hay que sí, sí, tenerla inflada, los neumáticos, la bicicleta, o no sé. el Bueno, triciclo Braslaski de la- venía el año pasado, no sé este año si lo estará aplicando. Venía con bici. Yo, Jessy Calcario también es bici team. Vamos todavía. Yo tengo la bici, yo tuve ya 2 accidentes en bicicleta en muy Ah, poco ¿sí? tiempo, o sea, no soy muy habilidosa, evidentemente, o me cruzo Ah, con porque personas que puede pasar, me, puede pasar. me van complicando el recorrido, todos, o sea, tengo Estás algunas bien. heridas, ¿viste? Voy juntando algunas heridas, entonces dije, no Bueno, sé si da, pero no ya por mí, porque a mí qué más ¿Usas me puede casco? pasar. No uso casco, Sí. por eso, no sé si da, más que nada por el resto. O sea, no por Ah, mí. estás protegiendo a los demás. Sí, yo creo. No creo, sí. no. ¿Sos un peligro? No, pero no sé, como que me parece que tengo un exceso de confianza, si querés, o sea, después lo analizamos, o yo el martes creo que Hacemos mañana es placas martes. al respecto. Hacemos placas y mañana voy a terapia. Tengo un exceso de confianza o anido una niña, ¿viste? Bueno, que vamos a cuando poner uno una es niño, cámara, sí, desde tu casa, no sé Una dónde Una vivís. GoPro. ¿Cómo? Una GoPro y te seguimos. Hacemos un monitoreo de vos llegando acá a tu puede puesto ser de trabajo. divertido. Soy respetuosa, pero me parece que me mando algunas que no debiera por los demás, no por mí, insisto, porque yo una mancha más al tigre
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Bueno, decíamos entonces, que el... Nominalizar la sube. Nominaliza la SUBE. Si no El vas a usar viernes, bici, esa es la el síntesis. viernes hay apertura de sesiones. ¿Qué se sabe de lo que va a pasar el viernes? Porque en el medio se picó otra vez Sí. con los gobernadores o con alguno de ellos. Hoy va a hablar Kicillof en un rato nada más. Ujú. ¿Van a cubrir algo de eso? Bueno, el 1 de marzo, por supuesto, va No, a ser- de lo de Kicillof les preguntaba. Kicillof. no me toca, no me toca a mí. compete. No te compete. Pero bueno, uno es periodista y está al pie del cañón con todas las noticias, es el tema del día. Obvio. Así que uno está más o menos al corriente de qué es lo que está sucediendo. Y es sí, que el gobierno de Javier Milei decidió pisar unos recursos que tienen que ver con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, que se originó en el marco de un conflicto salarial de la policía, policía. bonaerense, que recordemos fue en el año 2020, en plena pandemia, cuando se generó una suerte de motín o cerco a la Casa Rosada de uniformados que estaban desconformes con la pauta salarial, y en ese contexto de estallido el gobierno de Alberto Fernández terció a favor del gobierno de Axel Kicillof, quitándole un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Y eso generó también un quiebre entre el gobierno de Alberto Fernández con Rodríguez Larreta, que venía muy de la mano en el contexto de La pandemia. darle el Mi combate a amigo la Horacio. pandemia. Tu amigo el H. Claro, mi amigo Horacio, no le decía Mi Alberto amigo- a... Mi amigo Horacio, sí. Sí. Y a Sí. partir de ahí, bueno, dejaron de ser amigos. Dejaron O de ser- llamarse así, por lo menos. O de llamarse así. Sí. O de llamarse, porque creo que también hasta... llamarse, No sí, sé puede cuál ser. de los dos le rompió el corazón a cuál, pero No. Qué buena pregunta. Sí. Es una gran Alberto pregunta. Horacio. Alberto Horacio. Alberto Sí. rompió el corazón de Horacio, sí, claramente, sí. porque ahí había... Sí, el Por corazón lo se menos- le llenó de agujeritos. Sí, y los bolsillos también de él, la ciudad de También. Buenos Aires. Claro. Bueno, pero eso también tenía que ver con que el gobierno de Mauricio Macri le había quitado también un punto de coparticipación a la provincia de Buenos Aires. Hubo como un toma y daca, ¿no? Era un poco el cuento del huevo y la gallina, de dónde había empezado, ¿no? Sí. Y a partir de ahí nunca se pudo saldar esa cuestión y ahora continúa. Y ¿no? ahora continúa... De hecho, ya Ya en llegó a la diciembre y corte. enero, el gobierno de Javier Milei ya le había suspendido la transferencia en concepto de este fondo a la provincia de Buenos Aires, pero ahora se hace oficial, ¿no? De hecho, Sí. fue Y publicado Hoy en el además boletín oficial. le promete al gobierno de la ciudad restituir los fondos. Sí. Sí. Franco, sobre todo, me parece. Sí. Que tiene buena relación con Jorge Macri. Promete eso, por lo menos hasta donde sé, no está efectivizado. Sí, hoy temprano bueno. dio una entrevista el ministro Francos, pero en realidad más le preguntaban en términos generales como, bueno, cuál es el criterio mediante el cual se va cortando el chorro en las provincias, y él dijo el criterio tiene que ver con generar un ahorro fiscal, que además, entre otras cosas, empieza con la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que también le genera a las provincias un daño directo porque era un impuesto coparticipable. Sí, no solamente eso, también se cortó el subsidio, el fideicomiso al transporte de pasajeros para el interior del país. También se decidió no renovar el Fondo de Incentivo Nacional El FONIT, ¿no? Docente. Tenemos el conflicto. Hoy debieran haber Eh, empezado las clases, bueno, para muchos, por suerte lo pudieron Sí. hacer, otros están bajo la media fuerza de Sí, hoy están CETERA. empezando las clases en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en otras 5 provincias del país. Por supuesto que en muchos establecimientos, aquellos docentes que adhieren a la medida de fuerza convocada por la CETERA, bueno, van a retener tareas y están convocando una medida de paro. Entonces, una porción de los chicos de inicial y de escuela primaria no van a estar empezando las clases hoy, seguramente lo van a estar haciendo mañana. Y hay una paritaria convocada para mañana. Sí. Una paritaria docente, digo, ¿no? Claro, Convocada para mañana. pero bajo la experiencia de lo que fue la reunión del Consejo del Salario, los docentes no reciben esa apertura de paritarias con expectativa respecto de cuál puede llegar a ser el ofrecimiento o el recordemos. intercambio que haya. Tal cual, y además me parece que Nación, digamos, no paga los salarios docentes, por lo tanto, en realidad es una gestualidad para poner un piso y para tener una cierta coordinación entre las provincias. En realidad la educación es potestad de las provincias, son las provincias las Exacto. que van a pagar los salarios docentes, de ahí el FONIT, que era Claro. una especie de asistencia por parte de Nación, creado hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, un poco un escenario complicado, y está claro que el gobierno apunta a ir al déficit cero, déficit que alcanzó o que dice haber alcanzado, incluso en términos financieros, es decir, pagando los servicios de deuda, pero con un costo político, Sí. me parece, y social que Sí. empieza a calentarse, que empieza a encender alarmas
y que uno mira el 1 de marzo con mucha expectativa, porque la verdad es que lo que pasó el fin de semana con los gobernadores no suele suceder entre nación y provincias. Y también todo este conflicto que pasa, que atraviesa la cuestión del transporte, de la educación, bueno, de estos fondos también para la provincia de Chubut y demás, pone sobre la mesa la importancia que tenía para el gobierno de Javier Milei este capítulo vinculado a los fideicomisos y a los subsidios que representa en la mirada ideológica de la Libertad Avanza el nudo gordiano, ¿no?, del derroche fiscal y también de la corrupción, ¿no? Es un tema que por ahí los periodistas lo miramos como un tema secundario, pasó un poco de largo porque teníamos el foco más puesto en las retenciones, en la fórmula de movilidad jubilatoria y en otras cuestiones, pero la cuestión de los fideicomisos era central y de hecho a partir del revés que tuvo la ley de bases y puntos de partida, empezó a tomar decisiones por resolución, por decreto, el gobierno de Javier Milei, cortando, ¿no?, todos estos fideicomisos que son claves para el financiamiento de funciones esenciales de los estados provinciales. Bueno, hoy justamente le preguntaban al ministro del Interior esto, ya voy con la nota cine, dame un segundo, le preguntaban esto concretamente, a ver, ¿cuánto hay de una especie de revancha contra las provincias por no haber acompañado la ley de bases? Dijo que de ninguna manera. Bueno, dice, pero le preguntaba a la periodista, María O'Donnell le preguntaba, bueno, dice, pero la sensación es, valiéndome de lo que el propio Caputo dijo, es que primero había que votar la ley de bases y después entonces íbamos a atender el capítulo fiscal. Franco fue en otro sentido con su interpretación y explicó que en realidad alguna pudo haber sido la postura de Milei durante su periodo de mandato como diputado. Él podía tener una perspectiva determinada respecto de los impuestos, no crear impuestos o no crear mayores complicaciones en términos fiscales a las provincias, pero es esperable y es natural que tenga o que tome otra tesitura cuando es presidente. Y cuando como presidente le tiene que preocupar esto, ¿no?, generar un equilibrio fiscal. Entonces, no es que sea una contradicción, es que antes Javier Milei era diputado y ahora es presidente. Y me resulta, por lo menos ese argumento me resultó bastante lógico, porque, digamos, si uno traslada esa conflictiva a lo que puede ser, no sé, vamos a suponer, alguien que primero es gerente en una empresa, después termina siendo director o CEO de esa empresa, bueno, vos podés tener digamos, una tesitura distinta o leer en una clave distinta cuando tenés otra clase de responsabilidades. Está claro. ¿No? Sí, suena lógico. Forma parte, además, de la política, lo hemos visto mil veces. Una cosa es ser opositor, una cosa es estar en campaña electoral y otra cosa es cuando te sentás en la botonera y te tienen que cerrar los números. Después, en el medio está el dispositivo político, las formas políticas que utilizás y que, bueno, va generando estos ruidos, me parece. Bueno, empecemos a escuchar las voces de los protagonistas, si les parece bien. Habló la diputada Brauer de Koenig, espero haberlo dicho bien porque parece que un apellido... Creo que sí, suena... Koenig. Lo dijiste bastante bien, Yo creo que en un 95% bien. Lo dije, bueno, está bien. Bastante bien. Bueno, y además si me equivoqué, tampoco... No lo hiciste con mala intención. Claro, va con onda. Bueno, y habló sobre un proyecto de ley que está destinado a un porcentaje muy importante de los argentinos, que son los monotributistas. A ver, la escuchamos. Este proyecto surge de una reunión que tuve con la Asociación Argentina de Monotributistas, en donde si bien me planteaban la necesidad de rever este régimen simplificado de pequeño contribuyente, que se llama así en realidad el nombre técnico, había dos temas puntuales y urgentes que ellos necesitan que el Congreso se aboque para generar un alivio a estas personas que son aproximadamente 4 millones de argentinos que están en el régimen simplificado o que son monotributistas. Y estos dos temas, Horacio, eran primero el límite de la facturación, que está totalmente atrasado en relación a la realidad económica, esto es, la variación de los precios, la inflación propiamente dicha. Y por el otro lado, el tema de la recategorización. ¿Por qué estos dos temas? Y ahora profundizo un poco más. El primero, porque el límite de facturación, al quedar atrasado,
produce que muchos de los contribuyentes terminen facturando un determinado monto que lo lleva a otra categoría que es el régimen general. Claro, tal cual. Y que esto hace que como mínimo se les triplique la carga tributaria. Tal cual. Y aquí hay un dato que es importante para contar y explicar bien el sentido. Cuando se crea el régimen simplificado de pequeños contribuyentes, que fue en el año 1998, el objetivo que tuvo esta ley fue formalizar a un montón de personas que tenían actividades tal cual. Pequeñas, como dicen, profesionales, comercio chiquito y demás, y pudieran tener su obra social y su jubilación. Entonces la carga tributaria se simplificaba y se hacía en menor cuantía en relación a la capacidad contributiva que tenían los. Está muy bien pensado. Exactamente. Pero ¿dónde se distorsionó? ¿Dónde fue para cualquier lado? Exacto, y al no actualizarse en relación a la inflación, que por eso mi proyecto lo que pretende es que se tome este índice para su actualización y no la variación de la movilidad jubilatoria, lo que pretende es que este monotributito esté acorde a la realidad económica vigente. Las primeras 4 categorías, ¿no?, están por debajo de la canasta básica. Así que imagínate lo atrasado. No, claro. Pasa que con los números que se han disparado la inflación, todo es poco, todo es mucho y todo es poco. Totalmente. Y por el otro lado, entonces, al ser la carga tributaria tan alta, empiezan a tener que salirse del sistema, empiezan a volver a la informalidad. Y como Estado, yo tengo la concepción y defiendo la concepción de que tiene que generar herramientas que le den la oportunidad a los argentinos a estar en el sistema formal, a poder tener los beneficios, poder pagar sus cargas tributarias, pero de una manera equilibrada, una manera en la cual puedan realmente afrontarlo, y el Estado al mismo tiempo también recibe dinero. Pablito, vos tenías más información, ¿no?, sobre este proyecto de ley. Sí, bueno, es un proyecto que presentó la diputada de Córdoba que básicamente la idea es sencilla, es que el monotributo se actualice, o los topes del monotributo, los topes de facturación, se actualicen a través del IPC, es decir, del índice del precio del consumidor, la inflación, básicamente, para decirlo claro y sencillo, y que no queden atrasados o que no queden atados a la fórmula jubilatoria. Venimos diciendo que las jubilaciones están atrasadas, bueno, el monotributo se actualiza en línea con las jubilaciones. Entonces lo que quiere, o lo que propone Brouwer de Koning, es atarlo a la inflación, porque obviamente hay mucha gente que va pasando a lo que se llama el régimen general. Vos te pasás del tope, ¿sí?, de facturación. El famoso salto al vacío. Bueno, mucha gente dice que una vez que pasas de ser monotributista a ser régimen general, pasas a pagar mucho más proporcionalmente y que tenés una carga tributaria mucho más grande y que tal vez no hay tantas ventajas de pasar al régimen general. Es que no, ventajas no hay. No está bien. Sobre todo también depende mucho del tipo de contrato que ese empleado termine teniendo, ¿no? Claro, es decir, obvio. si puede después modificar ese contrato y ver cómo el otro absorbe el impuesto a las ganancias. Sí, o el y impuesto, me parece o el IVA, que el IVA perdón, es, ¿no? También sí, las dos cosas pagan, sí, IVA e impuesto a las ganancias. Y el tema es esa transición que bien decís vos, que es una transición que es abrumadora, porque de repente uno a veces se pasa por muy poco. Pasas por muy poquito pasas al régimen general. En la facturación te pasaste y ahí es un sacudón tremendo que, digamos, todo el mundo, los contadores, ¿qué te dicen? Es el precio de crecer. No me digas. Sí, no me digas, claro. No, o sea, también tiene que ver con esta dinámica inflacionaria sin control que hace que por ahí nominalmente vos empezás a cobrar más, pero eso no representa demasiado un poder adquisitivo. Además. Y por un poco más que tenés que facturar, ya pasás a un régimen o incluso dentro del mismo régimen simplificado de monotributo, pasás muy rápidamente de una categoría a la otra, ¿no? De una de las más bajas tiene a la que más ver alta. con que las escalas están demasiado angostadas. Y no podés volver. O sea, tenés que permanecer un tiempo largo Sí. siendo responsable inscripto y no podés volver. Sí, por lo menos 6 meses, ¿no? Creo Hay que como son un tiempo. 3 años. Eran 3 años. Creo que son Eran 3 años. 3 Estaba años. equivocado. No, Creo capaz que son 3 capaz años. que fue cambiando eso, no lo sé, pero supuestamente era, hasta donde me acuerdo, eran 3 Sí. años, porque se acuerdan que era un proyecto también de Sergio Massa. Claro. Bueno, generar una especie de categoría intermedia donde
el contribuyente pueda oscilar entre un régimen y el otro o armar esto, digamos, una especie de soga que pase de una situación fiscal a la otra, porque el paso es tremendo. Sobre todo porque preventivamente la AFIP también toma como muchas medidas cuando una persona se pasa. Sí, peor. vos no hace falta que vos le avises. Creo que la AFIP ya empieza a retenerte, creo que IVA, básicamente, como si vos fueses un gran contribuyente o pasaste al régimen general. Y peor si no avisás que te estás por pasar o sea, si tenés, o sea, si mismo, no sé, se produce un aumento en tus servicios y ahí vos te pasaste y no te diste cuenta, chau. Sí. Digo chau en el sentido de que, bueno, en un país ordenado, obviamente, el que factura más paga más impuestos, eso es obvio. Pero lo que pasa es que es como sin colchón. Exacto. Y otra cosa ni siquiera hay premio para el que está al día, claro. no hay descuentos, no. Entonces es muy difícil para el contribuyente. Otra cosa interesante que propone el proyecto de Broward de Koning. Sí, lo anoté. Tenemos constatado que es Koning, ¿no? Y es Broward, ¿viste? Pues ¿sabes por qué nos confundimos? Porque había otra misionera, diputada misionera, que era Koenig, y después estaba la diputada Brauer, ¿te acordás? Es verdad. Entonces Mara Brauer, hicimos como me parece que hicimos como un mix del apellido, así que con muchas disculpas para la diputada cordobesa. Bueno, decía que otra de las cosas interesantes que propone es que hoy por hoy ese corte se hace mes a mes. ¿Qué corte, perdona? ¿Te pasaste el tope? El 31 de enero, el 5 de febrero ya te podés estar siendo recategorizado al régimen general. Entonces, en vez de que ese corte sea el 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y así sucesivamente, que sea semestral. Ah, ok. Entonces vos tenés un tiempo que decís, uy, me pasé. O me voy a terminar pasando. O me voy pasando. a pasar, claro, exactamente. Pero bueno, qué sé yo, en junio veo cómo lo acomodo, facturo menos o no sé. Sí. Bueno, esos son un poco los proyectos que veremos si después del 1 de marzo tienen vía o luz verde para poder avanzar. Es un proyecto interesante que sirven para prolijar esa maraña, ¿no? Que muchas veces se genera con parámetros objetivos en base a un criterio que es muy claro, que tiene que ver con la evolución de la inflación. Y esta diputada que vos estás nombrando, vos también, Meli, Browner de Koning, ¿lo estoy diciendo bien? No, mirá, lo dijiste mal. Sí, no aprendemos, me tengo que chocar la cabeza porque aparece 5 veces. Pero mira, ahí lo tenemos, se va, Browner de Koning. Browner de Koning. Y ni te un cordobés, ¿cómo es? Sí. Browner de Koning. Es con la tonada cordobesa, en verdad. Sí. No me animo. No voy a opinar. A tanto no me animo. No voy a opinar. No, pero sí, es una diputada muy activa porque también hoy nos llegó a muchos periodistas la información de que presentó un proyecto vinculado a la actualización automática del salario mínimo vital y móvil para que sea de forma mensual, ¿no? Y para poder evitar esos baches que muchas veces cuando hay receso no se convocan estas audiencias para ajustar justamente la pauta del salario mínimo vital y móvil. Y también, a ver, acá tengo el machete. Y que también esté atado al índice de precios al consumidor, al famoso IPC. Sí. No, bache con los que todos los gobiernos aprovechan para licuar. Sí. Todos. Y bueno, porque de acá a 6 meses a que se actualiza, 6 meses que pago por debajo de la inflación. Vieron que Javier Milei dijo lo que sea. Que estaba, la licuadora estaba full. Motosierra y licuadora. Licuadora y motosierra, sí. Sí, en este caso para el gobierno eso no tiene una connotación negativa, sino que la licuadora forma parte de los motores de su gestión económica, ¿no? Sí, también la motosierra forma parte de ese herramental con el que va a llegar a los objetivos que se propone, ¿no? Que tiene que ver con erradicar el gasto fiscal, ir al déficit cero y generar una Argentina más equilibrada desde el punto de vista fiscal, ¿no? Y cerrando el tema de los monotributistas, que igual en un ratito lo vamos a profundizar, en realidad la idea sería que todos los trabajadores puedan propender a estar en un régimen más formal, ¿no? Donde puedan gozar de aguinaldo y vacaciones pagas, porque es muy desigual el mercado laboral o productivo para los monotributistas, que incluso monotributistas que uno puede pensar, bueno, pero tiene una buena facturación. Sí, lo que pasa es que hoy por hoy se licúa mucho, hablando de licuadora, con el costo de vida, ¿no? Por eso también, digamos, crece tan rápido o se pasa tan rápido de una categoría a la otra, pero eso no significa un crecimiento a la capacidad de ahorro.
Sí, en realidad el régimen de monotributo, el régimen simplificado, fue implementado en su momento como una medida parcial, como un parche que quedó finalmente, ¿no? Sí, Porque, como muchas otras, ¿no? como muchas otras medidas, como el impuesto al cheque, por ejemplo, que era una Totalmente. medida parcial para atender una coyuntura específica y después terminó siendo caja para los sucesivos gobiernos y nunca se pudo desarmar esas cajas justamente, ¿no? Sí. Así que bueno, forma parte también de la historia argentina y de esa la realidad. improvisación Sí, que hace, y de la realpolitik, ¿no? Que hace Sí. que finalmente prime el pragmatismo a la hora de recaudar porque no hay otras formas de financiamiento de las arcas oficiales. Tenemos que hacer una pausa, es breve, y en un ratito nos metemos con qué es lo que va a suceder el 1 de marzo, por dónde se espera que vaya el discurso presidencial en la apertura de la Asamblea Legislativa y muchos otros temas más para compartir con ustedes, pero en un ratito, ya venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Acá estamos de regreso después de la pausa y está Seba con más información para compartir con ustedes, con un tema que habitualmente suele ser de mucha sensibilidad y muy difícil de aunar posiciones, que tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria. Sí, exactamente, porque la licuadora está full y uno de los principales damnificados es el segmento de jubilados y jubiladas, ¿no? El presidente Javier Milei quizás le quitó un poquito de tenor a la problemática, diciendo que ese es el segmento etario donde menor ponderación de pobreza hay en comparación sobre todo con lo que es la niñez, y esto tiene que ver también con dónde están las prioridades para el gobierno, que evidentemente va a generar mayor erogación de recursos para el sector de la niñez, pero claramente es un sector crítico el de jubilados y jubiladas, también teniendo en cuenta lo que fue la disparada de precios de los medicamentos en los últimos 3 meses, que fue brutal y muy por encima de la inflación, pero eso ya lo vamos a estar repasando en las próximas placas. Pero todo este contexto para hablar de algo que una información que ya nos empieza a llegar a las periodistas, y es que los distintos bloques de la oposición van a estar presentando proyectos para sustituir la fórmula de movilidad jubilatoria. Recordemos que sigue vigente la fórmula del gobierno anterior de Alberto Fernández, que surge a partir de una combinación de la variación salarial con la recaudación de impuestos. El principal inconveniente de una fórmula de estas características es que sirve más para los periodos de mayor crecimiento económico, en los cuales la pauta salarial se robustece en relación a la variación de los precios de la economía, pero en épocas de vacas flacas o de recesión, claramente tiene que haber una fórmula de movilidad jubilatoria que esté salvaguardada, si se quiere, por la variación de los precios de la economía. Y un poco esa va a ser la tónica de los distintos proyectos, sobre todo de bloques como la UCR, Hacemos Coalición Federal, que están muy interesados en que ese tema estuviera dentro del tratamiento de la ley de bases, que después terminó volando por los aires, dicho mal y pronto, a partir de lo que se encaminaba a ser una derrota prácticamente inminente y segura del gobierno en el capítulo de las privatizaciones. También ya había tenido un sinsabor en la cuestión de los fideicomisos. Así que con el tema de la fórmula de movilidad jubilatoria es algo que quedó trunco y que sigue siendo una cuenta pendiente y un asunto de extrema gravedad y de emergencia, porque los jubilados están quedando muy a la saga y una gran porción de ellos están teniendo grandes dificultades, ya no para darse gusto, sino incluso para comprar los medicamentos o para tener las 4 comidas al día, al punto de que muchos diputados, hay testimonios que recogen los distintos canales de televisión, de que le preguntan a jubilados
Sí, que tienen que elegir entre comer 4 veces al día o comprarse los medicamentos. O si tienen que comprar varios medicamentos, tienen que elegir a cuáles darles prioridad y cuáles atender. Sí, Así porque que, acordate que muchas veces vino al Congreso el defensor de la tercera edad. Sí, Y es Eugenio Semino, ¿no? Semino, Sí. exactamente. Y él explicaba que, por ejemplo, hay una serie de indicadores muy generales. Un jubilado gasta por mes o usa su jubilación para cubrir por lo menos 10 medicamentos. Claro. Un jubilado toma en promedio 10 medicamentos. Un jubilado en general no usa el transporte público de pasajeros por una cuestión de obvias razones, su Sí. edad. Habrá quienes dentro de todo pueden hacerlo, pero habitualmente necesitan de un bastón, de Sí, un obvio. bastón, de un andador, de una silla de ruedas, no les Sí. es tan sencillo, entonces necesitan o que alguien los acompañe o que alguien les termine haciendo esas tareas, es decir, tienen que tener alguien para Digo, si facilitarles la vida, darles asistencia, o terminan tomando un auto, Sí. un remis. Por ejemplo, no sé, si ustedes conocen a alguien cercanos o vecinos, yo tengo una vecina mía que tiene el marido muy enfermo, ella es jubilada y todos los días veo que le espera un remis en la puerta de la casa. Sí. Una mujer que está muy atenta a los gastos, siempre pregunta que las expensas, que esto, que lo otro, y ella tiene a disposición un remis y no lo hace por otra cosa más que porque está realmente muy limitada en su movilidad. Claro. Y en esa situación debe estar replicada la vida Sí, de muchos jubilados que, por ejemplo, me contaban también, reducen directamente en lo que comen, Mm. se alimentan muy, muy mal. Eso termina también empeorando su cuadro de salud. Perdón, que te interrumpí. No, la canasta jubilatoria obviamente es más elevada por todas estas cuestiones que vos estás marcando, que es la de... Sí, también necesitan acompañantes. Si no afectivas. tienen la suerte de tener familiares que Exacto. los puedan asistir diariamente, necesitan contratar personal y eso es un gasto importante, sobre todo cuando vienen todos los días, ¿no? Así que claramente, como dice Pablo acá, la canasta básica para un jubilado es mucho más onerosa que para una persona que está en edad activa y que tiene condiciones de salud normales, Y ¿no? aparte Vamos a son decir. jubilados de otra, valga la redundancia, de otra generación, de otra Sí. era, ¿no? ¿A qué me refiero? Por un lado, hoy por hoy casi todos los trámites son digitales o virtuales y también ahí necesitan que alguien los esté ayudando. Sí. Por eso, si no tienen un familiar, un nieto, un sobrino, un hijo que más o menos los ayude, tienen que contratar a alguien que Sí. le haga la gestión de esos trámites. Y además son, en general, jubilados padres de ya hijas e hijos que trabajan, que tenemos Claro. otras responsabilidades. Antes Sí. por ahí, nuestros abuelos, qué sé yo, tenían la suerte de que alguno dentro de la familia tenía más disponibilidad, ¿no? Sí, como era Por la ejemplo, mi configuración. abuela tenía cierta disponibilidad seguramente entre sus hijas para que alguna de las dos se ocupe un poco más. O nosotros los nietos Sí, nos las turnábamos. configuraciones Pero hoy familiares ya no. en otras décadas muchas veces determinaba que las mujeres eran amas de casa, digo. Claro, sí. Porque se daba de esa forma. Sí. Con eran, un bueno, salario mantenías una familia. también eso. Claro. Creo que apuntabas a eso. Sí, creo. sí, claro, totalmente, que te podías repartir de forma tal que, bueno, alguno de los hijos o los nietos terminabas asistiendo. Sí. Pero hoy, con lo duro que está para todos, Sí. tenemos más de un trabajo. Yo Sí. pienso mucho en eso, ¿no? Sí, sí, Respecto de estos viejos de ahora. Viejos lo digo yo siempre con todo cariño, no Sí, lo obvio. digo despectivamente. Me gusta, prefiero decirles así que decirles abuelos, porque no todos son abuelos. Y la verdad que es re duro, porque además que hay una viejofobia total. Es un momento de la vida, me parece muy sacrificado y Sí. que les produce mucha angustia a Tal los cual. jubilados. Vos, Tal es esto que decís vos en los noticieros, viste las encuestas en la puerta de los supermercados, ves que van con la bolsita. ¿Y qué compraron? Compraron nada. Sí, aparte tampoco tiene la posibilidad de recorrer un montón de comercios Tal porque, cual. bueno, O de obviamente hacer la las compra condiciones físicas digital. son diferentes, o de hacer la comparación, el cotejo, el estudio de mercado, si se quiere, a Muy través de difícil. internet para poder acceder a mejores precios. Así que, Recontra. y ni hablar a aquellos jubilados que, bueno, que van a geriátricos con lo cara que son las cuotas en aquellos centros para adultos mayores. Así que, por supuesto, que este es un tema de extrema sensibilidad y Ujú. a raíz de eso, bueno, los bloques opositores están muy pendientes, están esperando que comience el año legislativo, sesiones ordinarias, para impulsar este tipo de proyectos
y el Poder Ejecutivo claramente tiene una oreja puesta en cuál es el run run que está sucediendo entre los bloques opositores y no quiere dejarle la iniciativa a la oposición y también probablemente presente un proyecto donde se reemplace el actual índice, ¿no?, de la fórmula de movilidad jubilatoria que aplicó el gobierno de Alberto Fernández por otra, donde el criterio de actualización o de indexación de los saberes jubilatorios y de pensiones sea el índice de precios al consumidor, pero con una particularidad, que es disociar los saberes que van a ir para las personas que aportaron durante al menos 30 años de su vida de aquellos que accedieron a jubilaciones a través de moratorias, en ese caso, según un poco cuál sería la mirada, la impronta del proyecto del Ejecutivo, sería, bueno, que esos haberes sean menores a las personas que aportaron toda su vida. Bueno, pero para hacer un poco un panorama de lo que veníamos hablando, Mary, recién, de cuál es el estado de situación de los jubilados, se estima que las jubilaciones mínimas habrán perdido al cabo de este mes de febrero, o sea, a partir de marzo, un 33% de poder de compra, ¿no? Si de lo poder comparás adquisitivo con el año anterior. Respecto de marzo del año 2023, a partir de todas estas medidas que venimos viendo y además que ya llevan, ya viene habiendo una aceleración inflacionaria desde mediados del año pasado, más o menos. Con eso ya fueron perdiendo poder de compra, pero se aceleró a partir de la devaluación de diciembre y después con este festival de desregulación de precios que generaron que los formadores de precios pudieran poner los precios al libre arbitrio, ¿no? Eso generó, claro, esta pérdida del 33% que se acentúa para aquellas jubilaciones que no reciben estos bonos de 55.000 pesos, que ahora se va a actualizar a 70.000 pesos. Según estima el Instituto Argentino de Análisis Fiscal y ARAF, las jubilaciones para estos segmentos que no están encuadrados en la mínima, la pérdida de poder adquisitivo llega al 44%, es decir, casi la mitad. Así que bueno, estamos viendo cuál... Disculpame, Sí. Seba, te agrego un dato del IARAF que estuve justamente viendo el fin de semana, según el IARAF también, Sí. Y varias consultoras. Buena parte del superávit fiscal que se anunció en enero lo explica justamente esto, las Claro. jubilaciones. La reducción en La la reducción en las jubilación. jubilaciones. O sea que la variable de ajuste para no poder es llegar al buena equilibrio parte. fiscal son en parte los jubilados Exacto. y jubiladas. Me corrijo, no es buena parte. Es el principal ítem Ok. de cómo se llega al superávit fiscal. Es el principal Lo- componente. También del IARAF. Y el IARAF también dice, y eso lo vamos a ver en la próxima placa, que para poder compensar lo que representaba el poder adquisitivo de los jubilados en marzo del año pasado, se necesitaría un bono de 170.000 pesos para las categorías más bajas de jubilados. Ni hablar para los jubilados que cobran por encima, ¿no?, de esas franjas más bajas, Hoy- que ya estaríamos hablando de por encima de los 300.000 pesos. Hoy, seguro lo tenés en las placas que Sí. siguen, pero la jubilación mínima está ¿en qué valor? La jubilación mínima está en... 160. ¿Sabes que no lo Ahí chequeé, nos pero dice me parece que sin- está alrededor de 200.000 pesos, ¿no? No, dice No, sin 160.000. No, para mí estamos Claro, en torno a los 100.000. 160.000 y 200.000 con los bonos. Gracias, Sin, que es nuestra productora. Perfecto. Pero mira, eso quería hacer este porcentaje. Quitarle a 160.000 el 33% para ponerlo en números, porque todos sabemos lo que nos cuesta la vida. Entonces, son 52.000 pesos menos, casi 53.000 pesos menos. Perdón, 160.000 es la jubilación mínima actual. Sí, Estamos hablando de que si hubiera que hacer una extrapolación a lo que cobrarían los jubilados si estuvieran en marzo del 2023, sería un 33% más, ¿no? Alrededor de 220.000 pesos. claro, pero para ¿no? ponerlo más o menos en términos muy concretos, es como si un jubilado estuviera ganando alrededor de 100.000 pesos. Porque vos tenés de 160.000, le quitas casi 53.000, más o menos lo tenés en 100.000 pesos. Bueno, ese dato es terrible porque más o menos lo que insume en comprar medicamentos para un jubilado o jubilada son 100.000 pesos, ¿no? Hay un cálculo Bueno, más o o menos. sea- Eso es lo que en promedio gasta un jubilado por mes para la compra de sus medicamentos esenciales. Es que sí, no me acuerdo cuál de todos nosotros nos contó que... No, en otro programa.
había ido a comprar este típico remedio para el dolor de panza y había gastado 8.000 pesos, que es un remedio de venta libre, o sea, es el de las gotitas, que si te duele algo, bueno, se lo fue a comprar 8.000 pesos. Bueno, ahora en la próxima placa, ahí estamos pasando. Remedios que antes lo comprábamos cuando se podía y no estaba regulado, te lo comprabas en el chino. Sí, así nomás. Y siempre eran, dos mangos. 2 mangos, 8.000 pesos. Terrible, terrible. Vamos por favor a la siguiente placa. Ahí está. Bueno, según el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, el CEPROFAR, los remedios más utilizados subieron sus precios un 112% entre el 1 de noviembre y el 31 de enero. O sea, 112% frente a una inflación del 70% en ese mismo periodo. Y una pérdida del 33% de tu jubilación. Tal cual. O sea, si ya es altísima la inflación que estamos sufriendo todos los ciudadanos de a pie, imagínate para un jubilado o jubilada que tiene que pagar además estos medicamentos a con una inflación más alta que la inflación que vemos todos los días en el supermercado. El panorama realmente, Meli, es desolador. Sí. Y vamos a la siguiente placa. Bien, y volvemos a un dato del IARAF que, esto que te decía antes, que calcula que para poder compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados respecto de lo que cobraban, de lo que percibían, mejor dicho, en marzo de 2023, deberían recibir un bono de 170.000 equivalente a una jubilación. Pesos, que es el equivalente exactamente a una jubilación mínima. Es decir, un jubilado de la mínima debería cobrar exactamente el doble para estar como estaba hace un año, que hace un año estábamos diciendo que los jubilados cobraban muy poco. No es que el año pasado, a esta altura del año, era el mejor de los escenarios, no era un paraíso para los jubilados. Te iba a decir justamente eso, por lo menos desde que tengo memoria, porque la razón me parece que no la tengo, así que desde que tengo memoria, un jubilado nunca pudo vivir plenamente de su jubilación. Por ahí sí sobrevivir, por ahí sí rebuscársela, por ahí sí en algún momento cuando empezaron con promociones un poco... Por ejemplo, los supermercados, que hay días de la semana que para jubilados hay descuentos especiales en carne o en otros productos de la canasta básica, pero cosas con las que mismo los comerciantes empezaron a tratar de, yo no digo ser buena onda, no creo que pase por ahí, pero creo que debiera ser algo totalmente establecido, que para los jubilados debiera hacer promociones como en cualquier parte del mundo, que el transporte es más barato, que los museos son gratis. Otro tratamiento en un montón de aspectos, digamos, comida, medicamentos, transporte. Y sí. Puede ser. Sobre todo si no podés, como Estado, hacer frente a una jubilación, digamos, que cubra la canasta básica. Y yo creo que ahí me parece que sería lo justo, ¿no? Sí. Que sería lo justo que pudiera haber beneficios más representativos para los jubilados, ¿se acuerdan? Es un gran lío, y estábamos hablando antes de lo que tiene que ver con los monotributistas, y no me voy, sino que quiero decir, también tiene que ver con la base tributaria, ¿no? Con lo que se recauda, con el trabajo o el empleo registrado, que vos lo mencionabas, hay 6 millones. Entonces es todo un combo muy complejo que hay un problema digamos, también que tiene que ver... Perdón, muy Pablo. pobres jubilaciones. No, eso básicamente. No, también tiene que ver con que también la expectativa de vida, hay un alargamiento de la expectativa de vida, y eso hace que la ecuación entre activos y pasivos sea más desfavorable para lo que es la ecuación fiscal de cualquier gobierno, y eso hace que haya descompensaciones, ¿no? O sea, no recibe tanto ANSES respecto de lo que tiene que gastar. Por eso se reflotan estos debates vinculados a la suba de la edad jubilatoria. Eso es lo que te iba a decir. Ahí habría que actualizar las edades a partir de las cuales te jubilás. Bueno, esa es una de las miradas que está en juego en el debate público, ¿no? Aunque también eso tiende a inclinar la balanza desfavorablemente para los jóvenes que buscan su primer empleo. Claro. Porque se supone que el joven que busca su primer empleo es la reposición de esa generación que ya no está activa. Está buena esa reflexión, no lo había pensado, pero sí, es el problema de la manta corta. Cuando vos alargás el periodo laboral para las personas y se jubilan más tarde, claro, estás poniendo una barrera para que los jóvenes puedan insertarse en su primer empleo. No es directo, pero se supone que el mercado laboral es un mercado dinámico, ¿no? Sí, donde algunos se inician en ese mercado laboral, trabajan un tiempo hasta que se jubilan.
Entonces, si vos retrasás la jubilación de las personas, no generás un recambio generacional en el mercado productivo. Sí. No sé si funciona de manera tan directa, porque no soy un especialista, obviamente, pero es una cuestión también de que seguramente se pueda contar con los datos para eso. Y en conjunto con ese proceso también está creciendo la porción de trabajo no registrado, ¿no? En relación a lo que es el trabajo asalariado formal, con aguinaldo, con vacaciones y con todos los beneficios que consagra la Constitución Nacional y la Ley de Contratos de Trabajo, ¿no? O sea, esto lo advierten, por ejemplo, referentes de movimientos sociales, que ya estamos casi en una división del 50% y 50% entre lo que representa el trabajo formal respecto del trabajo informal con sus distintas matices, ¿no? Porque tenemos, bueno, desde changas, pasando por el trabajo de cartoneros y otro demás. aspecto que también termina incidiendo en el análisis general que se hace sobre la cuestión de aquellas personas que están en lo que se considera la tercera edad, que en realidad ya no hay ni tercera edad, se considera tercera y cuarta edad, por esto que estás mencionando vos, en realidad también cae de manera muy desigual entre varones y mujeres, ¿no? Donde muchas veces las mujeres no alcanzaron la edad suficiente para poder jubilarse, o no la edad, sino los aportes que tendrán que haber juntado, claro, y terminan que comprarlos porque pasaron más años al cuidado de los hijos, al cuidado o tardaron más en poder recibirse, y entonces todo esto que estamos hablando. Entonces es sumamente complejo porque al momento de hablar de la canasta también de los jubilados, obviamente las enfermedades pegan de manera distinta, no es lo mismo como le pegan algunas enfermedades, hay una incidencia de género que en las de sexo, no de género, que en las otras, que en otros casos no las hay. O sea, es como todo, me parece todo un universo que es como ya está claro y sobreestudiado que están sufriendo en nuestro país, ¿no? Que subsisten, que se las rebuscan, que en general son inquilinos, además, hay muy poquitos que tienen su casa propia. Entonces, y además que quedan viviendo solos. Tal cual. Sí, no, es un fenómeno multidimensional, ¿no? Hay un montón de cosas que tienen que ver con todas estas aristas que venimos repasando, como la transformación del mercado de trabajo, pero también el alargamiento de la expectativa de vida. Y bueno, todos estos condimentos que fuimos ahí salpicando en esta discusión entre los tres. Y con ello te agrego más. También con el alargamiento de la expectativa de vida, también hay mayor consumo de medicamentos. Claro, porque también hay mayor creencia mientras vivís vas a consumir más fármacos. Exactamente, y vas a... Sí, además los fármacos permiten justamente extender la expectativa de vida. Por eso, entonces, bueno, sí. Si no hubiese habido vacuna, bueno, la respuesta viviríamos todos 20 años menos. La respuesta del presidente frente a, bueno, por ejemplo, lo que fue a partir de marzo, viste que va a haber un reajuste, ¿no?, de los saberes jubilatorios que está muy por debajo de las expectativas de jubilados y jubiladas. La respuesta del presidente Javier Milei es que el problema es que no hay plata y, de todos modos, dijo que los jubilados es el segmento etario donde hay la menor cantidad de pobres si se lo compara con, bueno, otros segmentos etarios como la niñez, la adolescencia y los adultos de edad media, si se quiere. Pero también dijo que la respuesta o la solución o la recomposición de esos saberes, la respuesta estaba justamente en la ley de bases que la oposición no acompañó íntegramente y que derivó finalmente en que el tema volviera a comisión, volviera a foja cero y finalmente el gobierno decidiera retirar directamente la ley de bases para un tratamiento que seguramente va a venir mucho más fragmentado a partir del proyecto de ley y no se descarta que también se pueden causar a través de diversos decretos. Pero lo que dijo el presidente es, bueno, estaba en sus manos la posibilidad de recomponer los ingresos de los jubilados, pero ustedes decidieron boicotearlo, no apoyando en toda su integralidad la ley de bases que para nosotros representaba el corazón de nuestro proyecto económico. Él decía que esta recomposición alcanzaba 1,5 puntos del PBI de los 2 puntos que se perdieron en el último año para los jubilados. Vamos a la siguiente placa. Bien, pero hagamos un poquito una cronología, por lo menos la empezamos a hacer porque ya estamos acercándonos al corte, respecto de lo que fue este fracaso, porque no se me ocurre otra palabra, de la ley de bases,
que incluía como uno de sus ítems principales y que estaba dentro del semáforo rojo, recordemos de la oposición dialoguista, que era la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria. Al principio, en la versión original, que tenía 664 artículos, la suspensión no tenía plazo, es decir, no se proponía ningún tipo de mecanismo alternativo que reemplazara a la fórmula vigente y quedaba sujeto a la arbitrariedad o discrecionalidad del Poder Ejecutivo, el poder determinar cuánto iba a ser el haber que iban a percibir los jubilados mes a mes. Pero ante el ferviente rechazo opositor a que quedara librado a la voluntad del gobierno de turno, que es lo que contraofertó el gobierno, dijo que las jubilaciones, lo que propuso fue que las jubilaciones se indexen a partir del mes de abril, pero eso generaba claramente un gap, una diferencia. Claro, un desempalme y se esquivaba el primer trimestre del año, que fue justamente el trimestre en el cual se iba a generar el mayor impacto inflacionario. Y por eso, finalmente, por estos desacuerdos, el gobierno terminó tomando la decisión de retirar el capítulo fiscal. Ahora ya vamos a retomar dentro de poquito. Eso, hacemos una pausa cortita, pero nos quedamos con este tema cuando regresemos y tenemos más para seguir conversando con ustedes y contándoles cómo viene esta semana previa a la apertura del nuevo año parlamentario. Ya venimos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, estamos de regreso después de la pausa y con muchas ganas de seguir contándoles todo lo que se viene para esta semana paréntesis, a donde está pasando un montón de cosas a nivel político, pero que ya nos preparamos para imaginarnos cómo va a ser la apertura de las sesiones de este nuevo año, ¿no? Que empiezan en marzo para el Congreso. Estamos con Carla Carrizo, la diputada por la UCR. Hola, diputada, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, recién estábamos actualizando un poco las comisiones que integrabas y bueno, yo te tuteo porque ya, sí, ya nos obvio, conocemos. ya nos conocemos. Y aparte es un exceso de confianza, pero buena onda, así que espero que lo tomes así. Que bueno, que esto tuvo mucha participación en lo que fue la comisión como vicepresidenta del debate por la ley frustrada ómnibus. Exacto, la verdad que decir que bueno, fue un año parlamentario poco común, porque cuando hay recambio de gobierno siempre hay un aprendizaje y una expectativa, y la verdad que trabajamos desde el 11 de diciembre. Llegó la ley ómnibus y empezamos a trabajar y se formaron 3 comisiones. La de presupuesto, asuntos constitucionales y legislación general. Y a mí me tocó representar al radicalismo como vicepresidenta de la Comisión de Legislación General. Y la verdad que contra todos los pronósticos, porque bueno, es obviamente una modalidad, es un hecho novedoso, un presidente sin partido, en fin, con una expectativa de vinculación novedosa con la dirigencia política y todo. Si bien había sido colega nuestro, porque si me parece que Milei, este es el primer cargo electivo, y en realidad el segundo cargo fue diputado con nosotros todos, fue parte de esta casa. Tenía una modalidad, digamos, de gestión presidencial novedosa. Y la verdad es que trabajamos muy bien, todos los partidos. O sea, tuvimos un compromiso al debate y bueno, después fue el final con este factor sorpresa que fue la ausencia del debate, digamos, ¿no? O sea, en general se aprobó y cuando empezábamos a estrenar el debate en particular, ahí fue un poco una frustración colectiva y ahora estamos un poco a la expectativa de qué pasa el primero, como decías vos. Claro, manda de nuevo la ley, ¿cómo empezamos a tratarla? ¿Va a haber leyes espejo? ¿Qué se espera que pase? Bueno, después de lo que dejó el debate y me parece también después de lo que dejó la exposición de la sociedad civil sobre los temas. Que fue sumamente importante. Yo quiero destacar eso porque fueron más de 170 sectores que vinieron aquí, de todos los sectores. Y eso diría que fue un aspecto muy positivo de la famosa ley ómnibus, porque la verdad que esa ley
tenía muy poco, tenía cosas muy puntuales de todo lo que es el debate fiscal y macroeconómico, tenía muchísimo de otros temas. Así que acá pasó todos los sectores de la cultura, pasaron, bueno, el tema de reforma política que se dejó, se hizo un acuerdo que eso empezara en 1 de marzo, o sea, juicio por jurado, o sea, tenía componentes de justicia, tenía componentes de reforma política, tenía componentes de electorales, digamos, de cultura, bueno. Así que la verdad que, bueno, más allá de todo lo que es económico, acá vinieron los sectores, agroindustria, energía, y la verdad que fueron 170 voces sectoriales de todo el país. Fue un enero bien potente. Y eso generó también que la propia sociedad, no los diputados de ningún partido, la sociedad dijera, esto sí, esto no, esto nos afecta. Vino sobre el Código Civil, había un montón de capítulos, o sea, niños, niñas, adolescentes, el tema, o sea, es un proyecto muy ambicioso. De hecho, era una ley inmensa, ley ómnibus, porque tenía un montón, 660 artículos más anexos con 300 artículos. Entonces, era imposible que no pudiéramos dialogarlo con la sociedad, porque no era homogéneo, no era un tema, eran muchísimos temas en una sola ley. Así que quiero decir que realmente yo estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos todos los partidos. Ahí aprendimos a convivir sin agredirnos. Hubo algún par de tensiones, porque la verdad vino muchísima gente, pero no hubo una sola, salvo al inicio, cuando no se sabía cómo era. La verdad que tengo que decir que todos los presidentes de bloque, las autoridades de las comisiones, fue ejemplar el trabajo que hicimos. ¿Y qué pensás sobre todo lo que pasó después, ¿no? Con la conformación de la bicameral, a donde Unión por la Patria pedía más lugares, donde incluso también se observó si le correspondía a Hernán Lombardi, por ejemplo, la vicepresidencia, que todavía creo que igual no quedó designado o nombrado formalmente, pero que también ahí Massot dijo, no nos parece. ¿Cuál es tu mirada sobre todo lo que se viene? Es una buena pregunta, porque durante enero y mitad de febrero el Congreso diputados tuvo protagonismo. Sí. O sea, la lupa estaba acá, la actividad estaba acá hicimos las informativas, acá llegamos al recinto, hicimos la aprobación en general y se frustró apenas iniciamos el tratamiento en particular. Eso habrá sido a mitad de febrero, la primera semana. Y el Senado estaba como congelado. La bicameral no se había conformado. Claro. Estaban designados los senadores, pero no los diputados. Bueno, una vez que fracasa la ley, empieza nuevamente a activarse la bicameral. ¿Qué pasó en la bicameral? Es muy interesante que podamos entender de qué se trata. Es la comisión específica que trata una gran propuesta presidencial, que es lo que se llama el mega DNU. Porque teníamos como 2 herramientas legislativas. El mega DNU, que es un DNU que es número 70, que tiene 300 reformas, y la ley ómnibus, que tenía como también un universo muy extenso de dinámicas, de planteos de políticas públicas. Entonces, cerrado el ciclo de la ley ómnibus, porque el oficialismo decidió retirarla, apenas empezamos a votarla en particular, por falta de consenso, en fin, porque no quería perder lo que sea, las razones que sean, empezó el debate de, bueno, ¿qué pasa con el DNU? ¿Por qué? Porque hay que decirle a toda la ciudadanía que cuando empieza una nueva gestión, siempre hay 100 días de intervalo. Hay como una práctica no escrita en todas las democracias del mundo, en las parlamentarias, en las presidenciales, que los primeros 100 días, 3 meses, 4 meses, es como que todos los partidos le dan como la luna de miel, le dejan hacer al oficialismo, porque entienden que lo primero es que se ordene, que nombre la gente, que el Estado empiece a funcionar con sus funcionarios y que empiecen a mostrar las propuestas. Y esto es lo que está ocurriendo, claro, esto es lo que está ocurriendo, porque los dispositivos que planteó el gobierno fueron tan fuertes en esta idea de que la crisis es intensa y entonces hay que aprovechar una estrategia shock, ¿no? Acá no hay nada para negociar, es todo para imponer, es todo para decidir. En esa visión estratégica del gobierno, prácticamente no había lugar para hablar, sino que había lugar para atender solo las demandas del Ejecutivo. Y ahí me parece que hay un error también estratégico. No porque el decreto esté mal, todos los presidentes han gobernado por decreto, sino por la magnitud. Es un decreto que tiene 300 reformas. Entonces ahí hay un dilema para el Congreso y para el presidente. El Congreso, si dice sí, avala la lógica del gobierno no por decretos, sino del gobierno por mega decretos. Entonces el Congreso necesariamente tiene que decir algo. La pregunta es dónde lo dice. ¿Y dónde lo dice bien? ¿Lo dice dentro del ámbito de la bicameral? ¿Lo dice dentro del ámbito de las cámaras? Eso es lo que está en discusión. Es un aprendizaje, porque es la primera vez que se tiene un decreto
con tanta magnitud dentro de los primeros 100 días de gobierno. Pero en el medio está la relación con los gobernadores, que este fin de semana se volvió a tensar, sobre todo con lo que pasó con Nacho Torres, que también me interesa en ese sentido tu opinión. ¿Cómo se resuelve, ¿no? Esta tensión, incluso con quienes se llaman colaboracionistas del gobierno o dialoguistas? Es un tema interesante, sobre todo el tema de un gobernador que está estrenando. Porque Ignacio Torres, es un gobernador que asumió, claro, era diputado, no es casta, es una persona que ingresó a la política hace un intervalo de 7 años, ocupó distintos cargos, es muy joven, tiene que decir que es la nueva generación, es la frescura disruptiva, es tan o más legítimo que Milei, porque agarró y ganó una provincia que te diría que era un costo hundido para sí misma, porque tenía profundos déficits, todo funcionaba mal en Chubut. En Chubut funcionaba mal la escuela, funcionaba mal. O sea, era una provincia, digamos, que estaba en un plano inclinado. De modo que el liderazgo de Ignacio Torres es un liderazgo novedoso que ha planteado una gran coalición interpartidaria para liderar un proceso de reposicionamiento y saneamiento económico, fiscal, financiero, educativo, de servicios para Chubut. Y eso es lo que él está planteando. Entonces, esta lógica del presidente, de la estrategia presidencial, que es el enojo anticipado, porque digamos ya no hay criterios para el enojo, y eso es peligrosísimo. Si el vínculo que va a tener el presidente, y esto es la expectativa del 1 de marzo, ¿quién nos viene a visitar? Nos viene a visitar un líder de Estado que dejó la pelea porque ahora empieza finalmente el año político en la Argentina, 2024, y se cierra el 29 de febrero se cierra el 2023, es como que el presidente no terminó el 2023. Asumió, ya no es un candidato, ya no está en campaña, ya es jefe de Estado. ¿Cuál va a ser el perfil? Si el único vínculo que va a tener para los nuevos y los viejos, porque Nacho Torres no es casta, va a ser la violencia, el vínculo de la descalificación, el conflicto de la violencia, ¿en qué clave va a ser difícil. ¿Y ustedes habían vivido, porque vos tenés experiencia como diputada y en la política también, un periodo en el cual se los tratase de cobradores de sobornos, de nido de ratas? No, con esta intensidad de agresión verbal y política, no, creo que ninguno. Estamos los argentinos consternados un poco tratando de entender quién está gobernando. Porque hay como tiene una mirada un poco condescendiente al principio, hubo decir, bueno, es un político sin partido, es un outsider, pero hay que decir algo. Ningún político llega desde el vacío. Él tuvo una experiencia, su familia de orígenes, el peronismo, te diría, más tradicional, fue asesor de Scioli, es decir que es una persona que tiene cierta expertise en los medios, en las empresas, o sea, él no habrá hecho política partidaria, pero es parte del círculo rojo y de la élite. Es parte de la casta, no de la casta partidaria, pero sí de la dirigencia política de un país. Porque ser dirigencia política es mucho más amplio que ser dirigencia partidaria y electiva. Entonces, cuando él se autoexcluye de la casta, es una mirada un poco condescendiente con él mismo, digamos. No tiene la experiencia de la política partidaria gestionando, pero es una persona que es parte de la élite y del círculo rojo. No es ni círculo gris ni sociedad. Sí. Él es parte. Entonces, tiene que... Este es un punto que me parece muy importante. Y en esa expertise, él sabe cómo transita un poco, cómo se transita el poder. ¿Qué está dispuesto a ofrecer? ¿Está dispuesto a ofrecer conflicto, exclusión, violencia verbal? ¿O en este contexto abrumador de la Argentina que está quebrada? Porque no llegamos a fin de mes. Mes a mes es 1 millón de pobres más. ¿Cuál es el liderazgo que va a ejercer? ¿Un liderazgo de unidad nacional? ¿Un liderazgo donde todos los argentinos tengamos algo en común? ¿O va a ser con la pelea, la lógica de gobernar por minoría intensa? Somos poquitos y no importa, ¿no? Sí importa, hasta la representante del Fondo Monetario ha dicho que necesita ampliar su base de consenso. Así que estamos con la expectativa esa de quién viene a visitarnos al Congreso. ¿Alguien dispuesto a pelear o alguien dispuesto a gobernar la Argentina con cosas que tengamos en común? Gracias por haber venido, diputada. Un placer, sobre todo esto, reencontrarnos cara a cara. Sí, y buen inicio del año parlamentario, el 1 de marzo para todos. Bueno, agradecerles siempre la tarea que hacen. Eso, para nosotros es un placer hacer pata importante de la transparencia del trabajo parlamentario a través de la pantalla de TV. Bueno, nos veremos en el recinto. Nos vemos, por supuesto. Vamos a compartir también la palabra del diputado Castillo, que habló sobre la apertura de las sesiones legislativas.
Bueno, a ver, el presidente no sabemos lo que va a hacer, puede ir y decir declaro abierta las sesiones y retirarse, puede hacer algún discurso, puede volver a atacar al Congreso. Él lo ha hecho en particular con aquellos sectores que se ofrecían como aliados durante el tratamiento de la ley ómnibus, los trató de valijeros, de coimeros, de idiotas útiles. Ahora volvió a decir que el Congreso era un nido de ratas. Así que no sé lo que tendrá preparado para este 1 de marzo. Es probable también que haya movilizaciones repudiando sus políticas en el mismo momento que él esté hablando en el Congreso. Así que bueno, veremos, ¿no? qué es lo que nos depara. Lo que sí es que yo no tengo ninguna expectativa de que diga nada positivo, porque toda la agenda del gobierno es una agenda de continuidad del ajuste para cumplir con el FMI, y de un ajuste que es verdaderamente brutal y donde el intento de contener un poco la inflación es a costa de recesión, lo cual está llevando a ya el comienzo de suspensiones y despidos en diversas ramas de la actividad, y también una política de establecer el dólar barato que lleva a jorobar al mercado interno, ¿no? Por ejemplo, el turismo receptivo se ha caído fuertemente, y los negocios, digamos, vinculados al consumo interno, también están en una situación muy difícil, ¿no? Los restaurantes que han visto la caída de la gente que va a comer por la caída del poder adquisitivo y también por la baja del turismo, bueno, es algo muy, muy fuerte, pero también en la industria, insisto, desde la industria automotriz hasta la industria textil, se están anunciando en muchos casos suspensiones y también despidos, así que esto es verdaderamente muy preocupante, porque el esquema económico del gobierno favorece a algunos grupos económicos amigos que se han beneficiado de las medidas del DNU y que esperaban beneficiarse con la ley ómnibus, pero está al revés, descargando este ajuste brutal sobre el pueblo, no es sobre una casta imaginaria acá que se está recortando, sino que se está licuando los ingresos del conjunto de la población. Bueno, estaba la palabra del diputado Chipi Castillo por la izquierda. Interesante también algunas cosas que dejó la diputada Carrizo, ¿no? Que lo podemos charlar en un ratito. Esto, ¿no? Pensar en qué clave, en qué tono va a venir el presidente Milei a dejar inaugurado el nuevo año político, en definitiva. Totalmente, sí, porque digamos se inaugura el periodo de sesiones ordinarias, pero en definitiva es como un puntapié, ¿no? Para pensar qué viene a nivel legislativo, como da también un mensaje respecto a lo que se llama Estado de la Nación, ¿no? Cómo encuentra él el país y hacia dónde va. Es un mensaje que tiene muchísimas aristas, que toca muchos puntos y que de alguna manera lo que sucedió este año es que venimos como una continuidad de la campaña electoral. Es verdad. Entonces sentimos que no hubo ese receso, pero en realidad, como decís vos, el 1 de marzo es como el puntapié del año político. Sí, es como que se abre verdaderamente el telón de lo que va a pasar en todo sentido, donde también, si uno recuerda lo que fueron aperturas anteriores, la última, la de Alberto Fernández, ya habiendo iniciado durante el verano el intento de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, que los tuvo como protagonistas, a donde los planos de la transmisión se cerraban en los gestos que iban poniendo, o se podía leer en otra clave. Hoy podríamos decir que esa figura contrapuesta a la de Javier Milei está en los gobernadores, o en algunos de ellos, donde también hay que ver qué palabras les dedica, qué dice en este sentido. De todos estos temas, también nosotros un poco estamos anticipando algo de la clave en la que va a ser el discurso, porque todos los días se conocen declaraciones y se conocen algunos informes que se van filtrando, como el de los pasajes y las millas de los usos de los pasajes de Aerolíneas Argentinas para los políticos, que también forma parte, me parece, de este estado de situación que va a reportar Javier Milei, que es un poco lo que uno está acostumbrado, porque hay muchos informes de auditoría que se pusieron en marcha desde que fueron estos meses de transición. Todavía estamos en una suerte de transición en algunas áreas, y me parece que gran parte del discurso de Javier Milei va a venir en esta tónica, ¿no? Miren, este es el país en el que me encontré, donde la casta hizo esto, se afanaban plata de acá, de acá, de acá, de acá. Yo creo que gran parte del discurso va a ser en esta clave, porque también
por algo se están filtrando ahora estos informes, ¿no? De la CIGEN, por ejemplo. De por dónde se erogaba injustamente dinero de todos, ¿no? Porque hay políticos que terminaban, por ejemplo, autofinanciándose con estas millas sus vacaciones. O sea, no son creados para eso. De ahí que después probablemente se va a reactivar el debate sobre las privatizaciones y toda esta cuestión. Sí, no, habían claramente cuestiones que no tenían razón de ser. Después hay que ver hasta qué punto, bueno, se justifica. ¿Y desde cuándo son una práctica? Claro, ¿Desde cuándo, no? ¿Desde cuándo? También. Sí. Bueno, seguimos con vos, Seba. Sí, recordemos, hacemos un poquito de memoria. Dale, Estamos hablando de qué es lo que pasó con la fórmula de movilidad jubilatoria en el marco del tratamiento de la ley de bases y puntos de partida, que no vio la luz finalmente, que fue retirada por el propio gobierno, bueno, al calor de lo que venía siendo un debate que se está agrietando y con la posibilidad certera de que el oficialismo perdiera esa batalla legislativa. Bueno, se decidió primero retirar el capítulo fiscal y en ese momento, antes de que el gobierno, a través de Santiago Caputo, tomara o diera la instrucción de retirar directamente la ley y volviera a foja cero, la coalición cívica adelantó que en el recinto iba a proponer un artículo para que las jubilaciones se actualicen desde enero y no desde abril, que había sido la contrapropuesta del oficialismo. Bueno, después el desenlace que todos sabemos, se terminaron tensando las posiciones y la sesión se cayó. Pero la coalición cívica mantiene su postura de que las jubilaciones se puedan actualizar retrotrayendo al mes de enero y además de que se pueda indexar, esto lo vamos a ver en la próxima placa, así vamos sincronizando el relato con lo que vemos en pantalla, perfecto. En la siguiente placa, perdón, una más, ahí estamos. El proyecto de la coalición cívica insiste entonces con la esencia de lo que había planteado en el recinto, de que las jubilaciones tenían que actualizarse desde el mes de enero, pero además que la actualización no sea trimestral, sino que sea todos los meses, con un refuerzo del 10% para los saberes de marzo en concepto de pago a cuenta de las prestaciones de abril, tratando también de recomponer parte de los ingresos perdidos por los jubilados y jubiladas. Vamos ya a la siguiente placa y ya vamos redondeando un poco el tema. A partir del 1 de abril de 2024, las prestaciones se actualizarán mensualmente conforme a la variación de nivel general del IPC elaborado y publicado por el INDEC correspondiente al tercer mes inmediato anterior al de la prestación a actualizar. Este es el texto que resume un poco el núcleo central de esta propuesta de la coalición cívica y que seguramente va a reflotar a partir del 1 de marzo cuando el presidente Javier Milei inaugure el periodo número 142 de sesiones ordinarias. Bueno, Seba, gracias. Interesante hacer todo este raconto y ya nos vamos poniendo en marcha, aunque sea mentalmente, de lo que va a ser esta nueva apertura de año parlamentario, el 2024, que no sé si tenemos algún detalle, pero sobre el que estaba en duda, por ejemplo, si finalmente iba a dar un discurso dentro del recinto, si lo iba a dar dentro y después fuera, si lo iba a dar solamente fuera, las preguntas que se hacía la diputada Carrizo, en qué clave, en qué tono, en qué registro va a venir a hablar el presidente Milei, quiénes van a ser el resto de los que compongan esos balcones, ¿no? ¿Qué va a pasar en la calle ese día también? ¿Qué va a pasar en la calle? Qué buena pregunta. No se descartan movilizaciones y también... Una buena pregunta, claro, porque habitualmente el peronismo moviliza, hay cierto aparato que se mueve, la política tradicional, digamos, tiene ese tipo de gestualidades. Acá estamos justamente ante un experimento distinto en términos políticos. ¿Cómo va a rebotar en las redes? Porque también es un insumo de comunicación del presidente, digo, de la presidencia, digamos, ¿cómo lo van a transmitir eso? ¿En qué redes, plataformas? Digo, pienso en TikTok y demás. Y hoy mencionaba a Martín Di Natale, que estuve más temprano en el programa con Horacio, que tal vez estaba la idea de un atril, una suerte de atril para que pueda hablar, bueno, el presidente... Leyendo, pero digo, no sería común porque habitualmente el presidente se sienta entre el titular o la titular del Senado y el titular o la titular de diputados. Estaría parado, no estaría marcando una altura diferente, como marcando una diferencia de autoridad entre el presidente de la nación
y el el resto Poder de los Legislativo. estamentos de la Ya casta, hay ¿no? que entrar en ese tipo de, me parece, de análisis, ¿no? Obviamente, También de va la a ser puesta en escena. También va a ser interesante medir cuál es el nivel de acompañamiento popular de Javier Milei después de ya 3 meses de gobierno. Normalmente, y lo que veníamos en gestiones anteriores, es que hay movilización de las fuerzas vivas vinculadas a las fuerzas políticas del signo oficialista. Bueno, Javier Milei tuvo un acompañamiento importante en las elecciones. Primero tuvo un 30% de núcleo, que se amplió al 56% en el balotaje. Y hay que ver cómo se traduce eso después de 3 meses donde hubo que tomar una serie de decisiones antipáticas, si se quiere, para el bolsillo de la gente. Sí. ¿Cuál sigue siendo el nivel de adhesión de los Sí, sectores Según el sociales que lo presidente no hubo acompañan afectación. en la calle? Sí, recuerden que venimos de lo que fue, por lo menos la asunción, ¿no? Que también ocurrió aquí dentro de esta casa, y la gente vitoreaba el no hay plata, no hay plata. Sí. Y uno decía, pero ¿cómo que están acompañando y están aplaudiendo y respaldando el no hay plata? Y uno podía entenderlo en clave de que se suponía, porque todavía no había sido anunciado el decreto, no había sido anunciada la ley de bases, se suponía que el resultado de no hay plata iba a ser por dónde iba a pasar el ajuste del presidente. Ahora, como bien dice Seba, también a todos nos cuesta más todo, nuestra vida cotidiana entera. Entonces, esto seguramente tenga alguna analogía o algo para poder leer sobre lo que suceda en las calles. De todos modos, todo lo que hemos visto hasta ahora me parece que es parte de la política clásica tradicional. Probablemente a partir del 1 de marzo estemos en las puertas de otra retórica, otra narrativa política. Probablemente. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de este lunes. Sí, vos te quedaste un rato más. Sí. Estoy acá, sí, firme. Sí, perfecto. Así nos habían comunicado. Gracias, Pablito. Por favor, Nos vemos ustedes. el lunes próximo con este equipo. Con ustedes nos vemos mañana a las 13 horas. Se quedan, por supuesto, en la pantalla de TV. Ya llega el mejor de todos, el maestro de todos, José Di Mauro, que tiene mucha información para compartir con ustedes. The one. Que estén bien, absolutamente.